Eric Al-Zoom. Eva Cuenca me estuvo comiendo el coco a ver si me leía las novelas y yo las veía muy gordas y nórdicas y hasta que dije, bueno, voy a hacerlo, leeré la novela. Son 3, seguro que en la primera, las 10 páginas la dejo. ¿Cuánta razón tenía? Son buenísimos, pero son durísimos, pero escriben muy bien, pero lo llenan todo de extraños paisajes, te llenan de sensaciones y diablos, te hacen reflexionar sobre un montón de cosas. Y ya quedé entusiasmado, ya me di las 3 de un tirón y hablé con la responsable y le dije, oye, hay que traerlos a la Semana Negra, ¿cómo hacemos? Y dijo, bueno, hablaré con ellos, no sé qué, siempre es muy complicado porque andan ya hablando con la gente en Hollywood para que hagan series de televisión, no sé qué y estas cosas. La primera pregunta es, ¿de dónde habéis salido? Bueno, se llaman Akan y Jerker, pero yo no sé quién es uno y quién es el otro y tampoco digo los nombres igual y mi pronunciación sueca es muy defectuosa. Así es que, compañeros, contadnos de dónde sale Eric Al-Zoom. How long also you want? Both of us, we have known each other for like 20 years or something, 25 years maybe. Yeah, we're from the north of Sweden, and we knew each other from the past, but when we met in Stockholm like 20 years ago. Yes. Then we started to do music together. I have had a band, and Jerker has a severe hearing problem. He's almost deaf. I don't hear, for example, I thought it was a good idea to have a half-deaf producer for a punk band. So we went on some quite long tours, mainly in Eastern Europe, like Ukraine, Belarus, and Russia, Poland, Baltic states. And during that tours, we talked about to do something else. For example, writing a novel or something. And in 2008, we both went through some personal crisis. Yeah. Simultaneously. So I said to Jerker, okay, let's start writing that novel that we have talked about. So I wrote about 50 pages that I gave to him and said, please continue. I wrote 50 pages back, and the result was 100 pages, 2 different books. We were so different in writing. Håkan writes too little about too much, and he used to say, I write. You write too much about nothing. So then we started. La verdad es que nos conocemos desde hace casi 25 años. Los dos venimos del mismo pueblo, en el norte de Suecia, éramos amigos desde entonces y por la misma época nos mudamos a la gran ciudad, a Estocolmo. Harkar es músico y tiene una banda y da la casualidad de que Jerker tiene problemas de audición, es medio sordo. Por ejemplo, no escucha bien el sonido de los pájaros y por eso decidimos tenerlo como productor de sonido para los discos de nuestro grupo, para que le diese ese toque especial que aporta la sordera. Fuimos de gira juntos con la banda, especialmente por países de Europa del Este, por Ucrania, Bielorrusia, Polonia, los países bálticos. Y en las giras, en el tiempo que pasábamos juntos, decidimos que queríamos seguir colaborando, hacer otras cosas juntos, a medias. Por ejemplo, escribir un libro. Pasó el tiempo y en 2008 los dos atravesamos crisis personales en el mismo momento. Y decidimos que era un buen momento para empezar a escribir la novela a medias que siempre habíamos planeado hacer. Entonces, Harkar escribió las 50 primeras páginas y se las pasó a Jerker, que a su vez escribió otras 50 páginas. Llevaban 200 páginas y se dieron cuenta de que eran como 2 libros completamente distintos, porque a Harkar le gusta escribir mucho sobre la nada.
Y a Yerker le pasa al revés. Le gusta escribir casi nada, pero sobre muchas cosas. Entonces, volvieron a juntarse, pulieron el estilo para llegar a un término medio y terminaron esta primera novela. And at the time, 2008, 2009, when we started writing, it was from the beginning an experiment. I was the patient and Yerker was the doctor. It was like a psychotherapy. It wasn't even a crime novel. We wanted to write something that meant something for us. So, I started to be honest. We just wrote about what was in us. But after a while we realized that the text was too heavy. But we wanted people to read it. Yeah. And then we realized that the crime genre is quite convenient. I mean, you have a dead body and a police officer, and in between that you can fill it with whatever you want. What do you think is interesting? What you want to write about? Y esto era en 2008-2009. La cosa empezó un poco como un experimento, en el cual, más que escribir una novela, era como un ejercicio de psicoterapia, en el cual Harkar era el paciente y Yerker al principio hacía de doctor, de escuchando, y era sobre todo plasmar sus sentimientos de forma honesta, lo que les estaba pasando por la cabeza. El material que salía, debido a la crisis que estaban atravesando y que estaban purgando en la novela, era muy duro al principio, muy difícil de leer. Pero se dieron cuenta de que podían reconvertirlo en una novela policíaca. Lo bueno del género negro es que es muy laxo y permite muchas cosas. Mientras haya un cadáver y un policía o un detective que investigue el caso, lo que hay entre esos dos extremos da para mucho. Se puede hacer cualquier cosa y esa es la parte que les interesaba. La parte del medio de lo que hay entre el caso. Hay dos protagonistas en vuestra historia, las dos mujeres, una psicóloga y una policía. ¿Por qué dos mujeres? Si sois dos hombres. Why not? Well, yes, exactly what I wanted to say. Actually, from the start, our police officer was a man called Lars. But after like 150 pages, we got tired of him, so we just changed his name from Lars to Jeanette. You know, search Lars, rephrase Jeanette. And suddenly we realized that something happened, that we've written the female character with a lot of prejudice, but when we changed it, started to become a living person. And then we both realized that maybe gender is maybe more of a social construction than We just use ourselves, and then hopefully at least some women works as we do. It wasn't really planned. Pues, ¿por qué no? Escribir sobre mujeres. Hay una anécdota, y es que al principio el protagonista de la novela, el policía, era un hombre. Era un personaje que se llamaba Lars Kilberg, pero una vez llevábamos escritas 150 páginas, nos cansamos un poco de él y decidimos, para avivarlo un poco, cambiarle de género y convertir a Lars en mujer. Lars pasó a ser Jeanette Kilberg, la protagonista. Y algo interesante, con este cambio espontáneo surgió, nos dimos cuenta de los prejuicios que teníamos como escritores. Porque cuando empiezas a escribir un personaje de mujer, a lo mejor la retratas inconscientemente con ciertas apreciaciones. Y en cambio, con este personaje que habíamos escrito al principio como hombre y que simplemente le cambiamos el género, nos dimos cuenta de que los sexos, los géneros son constructos sociales, que no tiene que cambiar nada de la forma de hacer a un personaje, sea hombre o sea mujer. Así que Lars simplemente era el mismo personaje, pero nos permitía contar otras muchas cosas como Jeanette, sobre lo que le pasa a las mujeres, que vemos en nuestras amigas, en gente que conocemos y que no prestamos atención. Era un cambio que no habíamos planeado al principio, que surgió espontáneamente, pero que benefició la novela. Uno de los ejes narrativos más que a mí más miedo, que más me asustaron a lo largo del libro, porque es un libro que asusta mucho, es muy duro, se lee muy bien, lógicamente escribe muy bien, pero es duro. Es toda la parte de la secta
utiliza niños maltratados, maltrata niños y los utiliza, la infancia, los refugiados que hace desaparecer, toda esa parte. En algún momento habéis contado esta mañana que está basada en hechos reales, que si no es inocente que Karma esté ilustrando esta charla. Contadnos un poco del tema de, en una sociedad tan avanzada, en la que se mira todo el mundo, como la sociedad a la que vosotros pertenecéis, se ocultan a veces horrores. Contadnos un poco sobre este tema. As I said before, it was like an experiment from the beginning, like therapy. I have my background, I don't want to talk about it, but from the beginning, we used that one. And then we used our friends, mainly female friends, and their experience of how it is to be a woman and to have a career and always compete with men and so on. And then we also read newspaper, and we said, saw all these evilness in the world, and thought, why don't you use it and talk about it? And also we were so angry because we had this almost simultaneously mental breakdowns at the same time because of breaking up from long relationships, and we were pretty fragile. And then we realized that maybe all of them, all perpetrators in some way also are victims, and you have this vicious circle that has to be broken. And we wanted to discuss about it. Yeah, which is maybe the main idea of the book, is about this vicious circle. How do we create perpetrators, and is there any differences between female perpetrators and female victims? And maybe sometimes, or most of the time, females tend to hurt themselves instead of hurt other people, while men, you know, my father beat me, that's why I beat my children, and that's why my children are going to beat their children, and so on. Como decíamos antes, la novela era un experimento. Empezamos a utilizarla para hablar de nosotros mismos, de lo que nos pasaba, de nuestros pasados. Después hablamos con la gente de nuestro alrededor, especialmente nuestras amigas, las mujeres, y empezamos a preocuparnos por los temas que les pasaban a ellas. Por ejemplo, lo difícil que es ser mujer en una carrera profesional, cómo continuamente tienes que estar compitiendo con los hombres en el trabajo. Y de ahí fuimos abriendo el círculo de las cosas que nos interesaban y nos fijamos en los periódicos, en la realidad, en lo mal que está el mundo y las cosas que están pasando. Y decidimos que queríamos también incluir parte de ese material en lo que estábamos contando. Un poco la chispa es lo enfadados que estábamos en cierto momento, porque simultáneamente estábamos atravesando crisis mentales. Los dos habíamos tenido rupturas sentimentales que nos habían dejado machacados y estábamos muy frágiles en ese momento. Queríamos compartir lo que nos estaba pasando. Y hay una idea que nos fascinaba, y que un poco es el tema del libro, la idea principal que queríamos desarrollar, que es la relación que hay entre los abusadores y las víctimas, y cómo hay un círculo vicioso del dolor que se transmite. Es decir, todos los abusadores, todos los perpetradores han sido víctimas en algún momento de su vida, pero no todas las víctimas se tienen que convertir en abusadores ellas mismas. Y es muy curioso el caso de las mujeres en ese sentido. Las mujeres que han sufrido abusos tienden a infligirlos sobre sí mismas, pero no a pagarlos con otra gente. Mientras que con los hombres pasa al revés. Si tú de niño, tu padre te ha maltratado, es muy probable que tú vayas a maltratar a tus hijos y que estos a su vez vayan a maltratar a sus hijos, y hay como un círculo de violencia y de dolor que se mantiene y que habría que romper para acabar con estos abusos. Este era el tema principal que queríamos tratar. Esa idea de una psicóloga con problemas psicológicos y una jefa de policía rodeada de hombres a la que solo uno realmente estima y hace caso, presta atención,
para resolver un caso tan absolutamente complicado, difícil. Lo hicisteis para complicarle la vida al lector, para complicaros la vida a vosotros escribiéndola, o porque queríais alejaros del mainstream de la literatura nórdica. A creative process is sometimes quite difficult to talk about. I mean, then you start mythologizing. What do you say? It's like dancing about architecture. Yeah, you start lying and so on. We had the plot from the beginning. We knew that we wanted to go from here to there, but then we did a lot of detours. And Yes. It usually starts with we go to a pub and have some beers and discuss. For these 3 books we have, I think, like 4 sentences. This is what the book is going to be about. And then, but the way between these points got like this. And that's also when you know 2 people writing. Yeah, we try to be honest to each other, to write what we feel. Yeah, no compromise. Es difícil describir el proceso creativo, ya que no es como si fuésemos arquitectos y que los planos se pueden dibujar y está ahí visible. Esto es un poco más difícil. Nosotros, por ejemplo, solemos tener un punto de partida, un destino al que queremos dirigirnos, pero luego el camino, los distintos desvíos o las vueltas que podamos dar van surgiendo de forma improvisada. El proceso que tenemos un poco y del que surgen las ideas empieza yendo juntos a un bar, a beber cerveza, estamos los dos y nos ponemos a hablar del libro. Y normalmente decidimos nuestras metas de forma improvisada, que son, pues, por ejemplo, 4 puntos. Queremos que este libro pase en estas 4 cosas. Y a partir de ahí empieza la fase de escritura, que es completamente improvisada y que puede ir por los distintos desvíos que no planificábamos antes. Eso sí, queremos ser siempre completamente honestos como escritores y con nuestro compañero y ser comprometidos con los temas que tratamos. Otra parte que me gustaría que comentaseis es ¿cuál de las 3 novelas os costó más trabajo escribir? ¿En qué momento los personajes principales se fueron ¿cómo diríamos?, apoderándose de vosotros en lugar de vosotros de ellos y deciden tener su propia existencia y condicionan ya lo que vais a hacer? ¿En qué momento las ideas iniciales cambian y se transforman por propio efecto de lo que habéis creado? The hardest book to write, I mean, you must remember there's one big book from the beginning, but I think the hardest one was the ending in one way, but the first part was the hardest in another way. I mean, when we finished the novels, we rented a flat in France, and at that time we both lived with the book 24 Like hours. for 3 weeks or something, and it was 40 degrees hot, and we went totally mental. Yeah, in a psychological way, it was the hardest one. But When- still, I think it's in many ways the best part of the book, because we had to make the right choices for the characters. And since we are autodidacts, we haven't gone to writing school or something, when we realized that the novel is something good, it was very hard. I mean, from the beginning it was only fun, you understand? But when we realized that now we are touching something, now we are near to telling something important, that was also quite hard. Quizás el más difícil de todos fue el último. Aunque vemos la trilogía como si fuese un único libro en 3 partes, la tercera es la más dura. La primera también era dura, pero de otra forma. Quizás por el proceso de escribirla. Alquilamos un piso en Francia, estábamos a 30 grados
y durante 3 semanas, casi 24 horas al día, nos encerramos a escribir para sacarlo del tirón. Entonces fue duro psicológicamente, pero también eso lo hizo la mejor parte, la más interesante, y era sobre todo escoger las decisiones acertadas para los personajes. No tenemos formación académica, nunca fuimos a ninguna escuela para aprender a escribir, y entonces un poco actuábamos por impulsos, siguiendo nuestras corazonadas, con lo que creíamos que era lo mejor. Y cuando empiezas un poco por divertirte, como era el caso, pero poco a poco te das dando cuenta del potencial de lo que quieres contar y de que vas capturando temas incómodos, verdades que están ahí y que puedes llegar a transmitirlas con lo que haces, eso es muy poderoso, aunque sea duro el proceso. Otro de las cosas sorprendentes en esta novela, en estas novelas verdaderamente sorprendentes, es la psicóloga Victoria Bergman. Todos los personajes de alguna manera tienen personalidades múltiples, aunque tú no lo sabes hasta cuando ya llevas leído una buena parte de la historia. Esa idea de mezclar los mundos imaginarios con los mundos reales y que interfieran los unos en los otros, os creó problemas también a la hora de terminar, a la hora de aterrizar la novela para que cuadrase una historia que era tan poliédrica, tan larga, con tan diferentes partes, como you realize that you made a lot of spoilers here. Acabas de darte cuenta de que te has cargado muchos de los secretos de la trama. no, porque no se han dado cuenta. The good thing when we are two persons that writes, we have two different experiences, and when we write in the same text, of course there's going to be the duality between. So it's going to be like two persons, understand? Or three persons, or four persons. Every person, we believe, has many different persons inside of yourself. Maybe if you go to work, you're one person, and when you're with your wife or your husband, you're one person. And this is a extreme variant of it. Realmente, cuando nos juntamos dos personas a escribir un libro a 4 manos, es como si diésemos lugar a 2 textos distintos que combinan. Hay una dualidad en el proceso de escribir. Es como si fuesen 2 o 3 personas en el libro. Y un poco queríamos reflejar eso también con los personajes. Creemos que, independientemente de las personalidades múltiples, cada persona es varias al mismo tiempo. Una misma persona es alguien en el trabajo, en la vida laboral, es una persona completamente distinta cuando llega a casa, es marido o es mujer, es otra personalidad, otra faceta. Hay múltiples variantes. Un poco queríamos reflejar ese tema también en el libro. In this case, Victoria Bergman's multiple personal disease is because she has been. It's more like a defense or something. Yeah, self-defense, because she's been Just sexually abused as a child. And about 98% of every person that has this disease are either as a child sexually abused or child soldier. We found this. Another character in the book is a boy soldier from Sierra Leone, which is called Samuel Bai. And we found that a young boy, maybe 13, 14 or 15 years old, from Sierra Leone has the same mental problems as a middle-aged woman from Western Europe. And we wanted to develop that. But that wasn't planned. It just came while we write. Lo que queríamos explorar con el caso de Victoria Bergman y su trastorno de personalidades múltiples es cómo estas enfermedades son, en la mayoría de los casos, mecanismos de defensa a abusos que se han sufrido cuando se era niño. De hecho, nos descubrimos la cifra y es impactante. El 90% de los casos de gente que sufre trastornos de personalidad múltiples
es porque o bien ha sufrido abusos de cuando eran niños o bien han sufrido traumas como ser niños de la guerra. Así que esta era una idea que queríamos desarrollar, por eso introdujimos un personaje en la novela que es un niño soldado de Sierra Leona. Nos parecía interesante marcar el paralelismo entre un chaval de 13, 14 años, un niño soldado de Sierra Leona, y una mujer de Europa Occidental, de 40 años, Victoria Berman, que tienen el mismo problema, el trastorno de personalidades múltiples, pero por causas muy distintas. No estaba planeado al principio, cuando empezamos a escribir la novela, surgió sobre la marcha, nos pareció interesante y quisimos incorporarlo. Hay una pregunta que me pidieron que os hiciera, y bueno, hay dos, pero esta es la primera. ¿Qué importancia pensáis que tiene el sistema de educación de vuestro país, que es pues casi como era nuestro sistema sanitario y de salud? Un ejemplo para el mundo, pero nos lo estamos cargando nosotros, tranquilo. ¿Qué importancia tiene el sistema educativo en vuestros países como para que salgan tantos escritores tan buenos y vosotros que os confesáis autodidactas, que habéis asistido a esta educación, que tiene alguna influencia, creéis vosotros, en que en estos momentos en esa zona de Europa haya un número de escritores que impresiona tanto al resto del mundo? When we grew up, and a lot of the other quite successful author, musicians that are coming from Sweden, I mean Stig Larsson and Lisa Marklund, whatever you can name it, they all went to school in Sweden during the 70s. And at that time, the Swedish school system was, I think, maybe the best in the world. They put a lot of money in culture and in youth. They're very easy to, if you want to start a band or something, no problem. You name it. And everything was for free. Yeah. So I think right now you harvest what you saw in the late 70s and in the 80s. It made us kids be, very liking culture, liking movies, liking. And right now Sweden is. Yeah, I think we are the 25th, number 25. Due to some stupid political decisions, we don't have that good school system anymore. But in Finland, for example, they have the best school right now. So I think maybe in 15 years you can see like a harvest with your soul. Harvest, maybe good author, good musicians, and so on. I don't know, but that's our theory. Creemos que el sistema educativo tiene mucho que ver con lo que nos ha pasado a nosotros, ya que en estos momentos hay una generación de artistas suecos, no solo escritores como el famoso Stig Larsson y los de su generación, sino también músicos en distintos campos, que lo que tienen en común es que estuvieron escolarizados a finales de los años 70 en Suecia, a principios de los 80. Y es que en esta época el sistema educativo era el mejor del mundo. Se invertía mucho dinero, se les daba, y se daban todo tipo de becas para estudiar, había mucha oferta en las universidades, había posibilidades de estudios, se animaba a los chavales a que aprendiesen a tocar instrumentos de música, a hacer oficios creativos. Eso hace que 20 años después, los que nos criamos en los años 70 o 80, nos abrieron, nos hicieron interesarnos por la cultura y ahora tengamos estos éxitos en profesiones creativas. Desde entonces, desgraciadamente, las cosas han cambiado y han ido a peor. Creemos que ahora, en el ranking de sistemas educativos en Europa, Suecia debe ocupar el 20º puesto. Y todo debido a malas decisiones que vinieron después, en los años 80, recortes, porque la cultura no era prioritaria. Ahora mismo, los mejores de Europa son los finlandeses. Finlandia son los mejores en el sistema educativo y tendremos que esperar hasta dentro de 15 años para ver qué ha pasado con esa generación. Seguramente dentro de 15 años los mejores músicos, los mejores artistas, los mejores escritores serán finlandeses. Porque nuestra teoría personal es que hay una relación directa entre el sistema educativo, lo bueno que sea, y la cultura que crea para ese país. Para tomar buena nota. La otra pregunta que me han pedido que os hiciera es ¿cuáles
vuestro personaje favorito, Janet o Victoria. Es decir, si en el futuro tuvierais que prescindir de una de las dos, ¿cuál caería antes? I think we both have a, you know, Kenneth von Twist, the prosecutor. He's our favorite because he's so stupid. Very difficult question. Nuestro personaje favorito es la fiscal, porque es la más estúpida del libro. Esa es la razón por la que nos gusta el personaje. ¿Y el policía bueno, el policía comunista? ¿Le gusta? ¿El comunista? It's only in one sentence he says he's communist. And that from the start it was a joke. Se puede resumir en una frase y es que es comunista. Es algo que empezó como un chiste, pero que al final fue la base del personaje. I think in Sweden everybody's more or less communist, or at least socialist. That's why we work together, we collaborate. Pero bueno, en Suecia todos somos comunistas, o casi, al menos socialistas. Por eso nosotros decidimos trabajar juntos en pareja, por nuestro socialismo. Actually, it's very common in Sweden to write books together, to be a duo. It's a tradition from actually from the 60s, when if you know Sjöwall Wahlöö, a couple that started writing crime novels with social concerns, and now it's very common that you write a couple or maybe even 3 persons. Pero es una tradición en Suecia, en los países escandinavos, que empezó en los años 60, que las novelas policíacas se escriban a 4 manos. Hubo una pareja muy famosa en aquel momento, Sjöwall y Wahlöö, que escribieron, bueno, pronunciado más o menos, que tuvieron muchos éxitos en los años 70 con sus novelas escritas a 2 personas y crearon como una especie de escuela informal de que mucha gente siguió por ese camino de escribir novelas entre 2 personas. Sjöwall estuvo en la segunda semana negra. Fijaros que ha pasado el tiempo. We are friends of my Sjöwall. ¿Qué estáis haciendo ahora? ¿Seguís trabajando con los mismos personajes? ¿Cómo van a ser las nuevas novelas? ¿Vais a seguir con Victoria y con Janet? ¿Qué estáis preparando ahora? ¿Cuál va a ser lo nuevo que nos va a llegar? As you understand from the beginning, we are quite restless people. We started as musicians, and then we wrote these novels. And since 3 years we have an art gallery in the center of Stockholm. And started a record company. And we try to write a 5th novel. In Sweden we have already published the 4th one. It's a standalone, but it's in the same fictional The same universe. For example, the guy that the communist guy, he's the main character in the 4th novel. Como se puede notar, somos culos inquietos. No nos gusta parar, detener, estamos continuamente haciendo cosas. Empezamos como músicos, ahora hemos escrito novelas. ¿Quién sabe qué pasará dentro de 3 años? Orgánicamente llegaremos a nuevos territorios. Por ejemplo, últimamente hemos fundado una compañía discográfica donde publicamos nuestros propios discos y estamos escribiendo nuestra 5ª novela juntos. Aquí en España han salido 3, aunque en Suecia ya se ha publicado la 4ª. Va a ser una serie de novelas independientes ambientadas en el mismo universo, pero que en vez de ser una trilogía como esta de historias conectadas, simplemente comparten el mismo ambiente, el mismo universo. Y curiosamente, el personaje que tanto le gusta a Ángel, el policía comunista, va a ser el protagonismo absoluto de una de estas novelas. Era evidente. It was evident. Sorry, I didn't hear you. It was evident. The protagonist. Of course. And you can hate us after reading it. Es muy buen personaje. Pero nos vas a odiar después de leerla, por lo que le vamos a hacer. Una pregunta que también me piden que os haga es: ¿qué tipo de música como músicos hacíais?
electropunk. ¿Y erais buenos? Are you good? Of course not. Por supuesto que no. Actually, I think our writing has a lot to do with music. We have short chapters. But we are curious, and I think that's a better skill than being good. Quizás técnicamente no somos los mejores, pero somos muy curiosos, lo que es bueno para los músicos, que siempre estemos buscando cosas nuevas. Al que pide que le dejemos una guitarra para que lo comprobemos, no. La respuesta es no. No sé quién es, pero es que no. Bueno, ya, voy. Dos cosas. Una, voy a mirar lo que ha hecho Karma, que ya no lo he visto desde aquí. Pretty nice. Muy bonito. Bueno, ya llegó Miguel. La verdad es que para mí esta ha sido una tarde larga, pero ha sido muy divertida porque me he podido pasar el tiempo recomendando libros que yo he leído y que son los que quería presentar. Una de las pocas cosas interesantes que tiene estar en la organización de este tinglado es que si no quieres presentar algo no lo presentas, y si quieres presentarlo tú, a ver quién te dice otra cosa. Y yo quería presentar estos libros de hoy y lo sentía porque eran todos el mismo día, y me he subido aquí a las 6 de la tarde y me voy a bajar a las 10 de la noche, pero poder recomendar a gente que te ha hecho pasar buenos y malos momentos en los duros meses del pasado y te ha enseñado cosas y te ha hecho disfrutar, como decía, y te ha hecho decir, joder, qué mierdas de sociedades tenemos, a dónde vamos, o un poco de esperanza en algún sitio. Bueno, unas de estas novelas oscuras, bien escritas, que te reconcilian con cierto tipo de literatura, han sido la trilogía de los Eric Carlson. Como os decía, cuando me las leí me entusiasmé, pensé que bueno, va a ser complicado, no van a estar, a ver si alguna vez. Hemos tenido la suerte de que la primera han venido, se han pasado con los problemas de avión para llegar aquí, para estar solo hoy y marcharse, lo cual para nosotros es, ¿qué podemos hacer sino darle las gracias? Y yo solo puedo hacer que recomendaroslo, porque I can say that if you are glad for our books, we are very happy to be at this kind of event. This is maybe the best one we have been to. Yeah, I think there's so many different people here. Yeah. Usually at the literary festivals, you know, one kind of, two kind of, three kind of people, but here there's everybody's here. It's fantastic. Podemos garantizar que siempre que nos vayáis a invitar en un futuro o tal, vendremos encantados porque de momento es nuestro festival favorito. Sí. Hemos ido a muchos eventos literarios, pero son de un tipo muy elitista, son cortados por el mismo patrón, y que hay tanta gente, todos entran, salen, hay este ambiente tal, nunca nos había pasado antes. esto no lo traduzcas, ya veréis cuando salga la serie de televisión, como ya no es posible volver, pues nunca tienen tiempo. Eso, que un compromiso que volvéis. Podéis prometerlo como campaña electoral, aquí en este país vale prometer. No, eso. Van a estar firmando ahí dentro de un momento. Si tenéis que escoger alguna novela y no os parecen bien los escritores guatemaltecos o los que presenté antes o los italianos o eso, si no os parecen bien y os parecen bien los escritores nórdicos, estos son los que tenéis que leer. Yo leería a todos los que os he recomendado, de hecho lo hice, pero solo puedo deciros que son muy buenos. Y también decir, Karma, cuánto te quiero, qué buena eres, tío. Y este aplauso es para ellos tres. Gracias. Muchas gracias por estar aquí.